Hola, buenos días y bienvenidos a Ponchoterapia y 64 cosas más, como todos los jueves de 9 a 10. Comenzamos. Hola a todos, buenos días. 11 de mayo 2023, desde la Gran Tenochtitlán, saludándolos como siempre, después de una ausencia ahí de cuestiones de trabajo, pero después del Día de las Madres, que fue ayer, al cual vamos a hablar hoy un poco dentro de la parte biológica y dentro de la parte de la vida de los humanos, que es la madre. Y en la segunda parte del programa vamos a tener comentarios acerca de algo importante también, que es la terminación oficial de la emergencia por COVID-19. Pero antes de eso vamos a oír una canción, como siempre, para alegrarnos, y regreso con ustedes. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Bismillah.
Y bueno, pues ya estamos de regreso después de esa canción tan famosa del grupo inglés Queen, en donde pues sí se la dedica a su mamá, Freddie Mercury. Pero bueno, ¿por qué la mamá? El Día de la Madre, como todos los días que se celebra algo, el Día del Niño y del Padre, pues sí, evidentemente son inventos de ventas y tienen un fin comercial que sabemos todos que lo tienen, pero bueno, aquí en México realmente yo creo que el Día de la Madre es junto con el 15 de septiembre probablemente los 2 días más que mueven más gente. Se llenan los restaurantes, hay un tráfico tremendo, las tiendas. Es realmente un día importante. ¿Por qué? Porque para los mexicanos la mamá es muy importante. Y bueno, yo creo que no nada más para los mexicanos. O sea, la mamá es muy importante para todos los que vivimos. Y todos los que tuvimos madre, porque algunos parece que no tienen, no quiero decir que somos políticos, eso, no. Simplemente que la madre es la persona que se preocupa por nosotros más que nadie, es la persona que nos quiere más que nadie, es la persona que nos cuida cuando somos vulnerables, porque el ser humano es totalmente vulnerable hasta, no sé, como hasta los 5 o 6 años que medio ya camina y corre. Antes, totalmente ahí somos como un bulto, que dormimos y comemos y hacemos pipí y popó. Es todo lo que hacemos. Y la madre pacientemente, aparte de que nos parió y nos dio la vida, lo cual ya es suficiente para estar agradecidos toda la vida con ella, nos protegió, nos alimentó, nos limpió y luego pues nos cuidó. Y dependiendo pues de cada quien, de la madre que tenga cada quien, pues nos enseñó, nos educó. Y en su mente seguramente siempre existió la idea de que ese bebé, su hijo, iba a estar bien,
iba a crecer fuerte, iba a crecer sano y que probablemente podría tener éxito en la vida, en lo que fuera, en lo que quisiera. Pero yo creo que el instinto maternal, que tiene que ver con una serie de reacciones neuroquímicas, particularmente la oxitocina, se despierta y es en el momento. O sea, a la mamá le preocupa el niño o el bebé o el muchacho, o sea, su hijo o su hija, en el momento. Obviamente, si le preguntamos, oiga señora, ¿usted qué espera de su hijo? Bueno, pues que vaya a la escuela, que haga esto, que haga aquello, pero realmente es en el momento. Yo nunca he visto a nadie tan nervioso, con tanto miedo, como a una mamá con un hijo enfermo, por ejemplo. Y bueno, cuando por desgracia sucede que algún hijo muere, la señora probablemente nunca se recupere de eso. Aunque tenga 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Siempre va a haber en su memoria y en su corazón y en sus sentimientos la pérdida de ese hijo, cosa que los hombres manejamos de otra manera, procesamos esa información diferente. No quiere decir que no nos duela perder un hijo, obviamente que es muy doloroso y nunca se nos olvida, pero no es comparable con lo que una madre sufre. Entonces yo creo que los mexicanos estamos muy conscientes de que nuestra madre representa todo eso y más de lo que les acabo de decir, porque además nos perdona todo. Yo que he tenido oportunidad de visitar personas privadas de la libertad en penales federales, cuando les pregunto que si reciben visitas, pues la mayoría de ellos que sí reciben visitas, pues es de sus madres, no es de sus padres. No, o sea, a veces sí va el papá, obviamente, o algún hermano, etcétera, la esposa, pero sobre todo la madre. Si la madre vive, va a ver a su hijo que es narcotraficante, secuestrador, lo que sea, no le importa a la mamá. A ese grado de lealtad y de cariño incondicional son las mamás. Pero insisto, esto no nada más es una cuestión racional o de decisión, de voluntad propia, sino tiene que ver con un proceso biológico, hormonal, en algún experimento que se hizo en Inglaterra hace unos años con el profesor Cavern en Cambridge. Tuvieron un grupo de ovejas, o sea, borregos, y con unos pequeños tubitos que se insertan en el cerebro podían manipular estas hormonas, y se dieron cuenta que podían, en borregas que acababan de dar a luz, inhibir la conducta materna que se presenta normalmente como instinto, como producto de haber dado a luz, como si no hubieran dado a luz nunca. O sea, se olvidaban de su borreguito. Y por otro lado, también con manipulación, se observó que se podía inducir esta conducta materna en borregas que no habían tenido ningún embarazo, ningún bebé. Y bueno, a partir de ahí y desde antes, un poco antes, se desarrolló toda esta línea de investigación sobre la conducta materna en el sentido del parto, es decir, a partir del parto. Y entonces
el famoso instinto materno del que hablamos todos sí existe y está mediado biológicamente, neuroquímicamente, hormonalmente. Pero eso no es todo. Esta situación de tener algún bebé cerca también se observa en madres adoptivas. Es decir, se puede despertar este instinto materno en mujeres que nunca se embarazaron, que nunca dieron a luz, pero que adoptaron un bebé desde muy chiquito. Y entonces se empieza esta interacción con el bebé a estimular una serie de centros en el cerebro que inducen la conducta materna, y vemos que la madre adoptiva se comporta como si ella fuera la madre que hubiera parido al bebé, y lo protege y llora y está preocupada y está checando que duerma y que no duerma, pero no porque sea una tarea o por una obligación moral, no, es genuina, es el instinto materno de protección, de alimentación, etcétera. Lo cual lo hace todavía más interesante. Entonces, este instinto materno, que además, entre otras cosas, cuando ya nacemos nos dan alimentación al seno materno, o sea, tomamos leche de la chichi de mi mamá, eso provoca un vínculo entre el bebé y la madre. Y en muchos hospitales actualmente, o hasta hace unos años, se promovía la alimentación al seno materno. Es decir, madres amamanten a sus hijos. Porque hubo, ya saben, y hay algunas madres que les preocupa mucho su estética, ¿no? Cómo se ven. Y piensan que al amamantar, lo cual es cierto, van a hacer que sus senos ya no sean tan estéticos, tan bonitos, tan sexys, qué sé yo, y para lo que fueron hechos, para lo que sirven, que es para amamantar, pues no lo usan. Y su ginecólogo está de acuerdo, y entonces le cortan la producción de leche de esa mamá y alimentan al bebé con biberón. Obviamente, aparentemente no habría una gran diferencia, pero sí la hay. El vínculo que se forma entre el bebé o la bebé cuando digo bebé es hombres y mujeres, por favor, no quiero ofender a nadie, pero pues yo creo que bebé es como neutro. Ahora en el nuevo discurso de si eres binario o no binario y todo ese rollo, bueno, bebé es refiriéndose a un ser humano chiquito de cualquier sexo. Entonces, se han hecho estudios también en donde se ha visto a bebés que fueron alimentados al seno materno y bebés que no fueron alimentados al seno materno, cuando llegan a la adolescencia, aborrecencia que le dicen también, y vemos que los problemas con las mamás son diferentes. Hay estudios clínicos, esto no lo estoy inventando, todo se puede checar. Acuérdense que aquí lo que queremos es tener elementos para estar bien. Entonces, cuando nosotros veamos que una señora está amamantando a un bebé, pues tenemos que respetar, tenemos que aplaudirlo. Digo, si lo ven en el metro, por favor, no se pongan a aplaudir en ese momento, pero es qué buena onda, porque no importa si eres rico, pobre, trabajas, no trabajas, si andas en transporte público, si no, el bebé necesita comer cada 3 horas y la mamá le tiene que dar pecho cada 3 horas. Entonces, eso es fundamental para que ese hijo sienta y sepa quién es su madre, y la madre sienta que está cumpliendo con su función biológica en la naturaleza, que es alimentar y proteger a su bebé. Entonces, eso es nada más el inicio,
Posteriormente, bueno, pues vienen las diferentes etapas del bebé, pero siempre está la madre atrás. Y entonces, para los mexicanos, en donde nosotros tenemos una cultura ancestral nuclear, es decir, vivimos con nuestras familias, tanto hombres como mujeres. Claro, esto ha ido cambiando con los años, un poco, no mucho, y ahora ya hay jóvenes de más de 21, 22 en adelante, o sea, cuando están a la mitad de la universidad o acaban la universidad, que deciden no casarse, pero sí irse a vivir solos, independizarse porque ya tienen trabajo. Algunos se van con sus parejas, pero la gran mayoría sigue viviendo en casa con los padres y siendo lo que llamamos un hijo de familia, y la mamá siempre está ahí pendiente. Y es la que se levanta temprano para hacerle de comer al hijo, que sale a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, y es la última que se acuesta hasta que llega su hija de la fiesta, y es la que se encarga de cocinar el platillo que le gusta a los demás, y es la jefa de la casa. Entonces, en esta cultura, la mamá es fundamental, y yo quiero, bueno, pues un poco un día después, felicitar a todas las madres de México, esperando que sean felices, que se la hayan pasado bien ayer, que sus hijos reconozcan el esfuerzo, porque luego hay algunos hijos mal agradecidos que no reconocen todo lo que la madre hace por ellos, independientemente del padre. No quiero hablar ahorita de los padres, ¿no? Es el día de la madre. Y entonces, eso es la mamá. Yo he leído muchísimas cosas sobre la madre y poemas, y si nos vamos al extranjero, donde el núcleo familiar no es nuclear, la sociedad no se basa en un núcleo familiar, o sea, en una familia nuclear, sino que más bien, oye, pues ya tienes tantos años, vete, ¿no? Te toca independizarte, y se ven una vez al año, o 2, 3 veces al año. También es importante la madre, pero no como en México. O sea, yo me llevo a vivir a mi mamá a mi casa, ¿me entiendes? O sea, con mi esposa, o la esposa se trae a su mamá si es necesario, y el esposo, pues, de modo, con mi suegra. Hay una gran cantidad. Entonces la mamá es el centro de la familia, y por lo tanto juega un papel fundamental en la sociedad, en la unidad de la sociedad. De ahí que tantas ofensas tengan que ver con la madre, tantas expresiones de júbilo tengan que ver con la madre, expresiones de molestia tengan que ver con la madre. Y nosotros, si nos ponemos a analizar adjetivos, groserías, felicitaciones, pues hay un sinfín de ellos que tienen que ver con la madre. Oye, esto está toda madre, está de la madre, valió madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una reflexión nada más por el Día de las Madres de ayer. Insisto, felicitaciones. Y bueno, pues a disfrutar de sus mamás, cuídenlas, aprécienlas, agradezcanle todo lo que han hecho por ustedes. Y mientras tanto, nos vamos a ir a una canción, pero antes de eso, recuerden que el teléfono en el estudio es el 5584 11 40 85. Si alguien quiere llamar, pues aquí le contestamos.
También estamos en Facebook, en la página Dr. Alfonso Martín del Campo, para recibir sus comentarios, donde vamos a estar subiendo pues estos podcasts o el programa. Y también tenemos un Twitter que es Dr. Litio, Dr.Litio, y tenemos un correo electrónico que es alfonso.martindelcampo@gmail.com. Entonces, aquí va esta canción, ojalá les guste, para después regresar a tocar otro tema importante. Va. Y bueno, pues después de ir al conjunto Liverpool,
nuevamente. Ya saben que es nuestra banda local, nuestra banda de casa, con invitados como hoy tuvimos a Queen, y hoy tendremos otro invitado al final del programa, una canción que les recomiendo, pero que no les voy a decir cuál es. Ahora voy a tocar otro tema, después de haber felicitado a todas las mamás y haberles explicado que el ser mamá va más allá de solamente tener un hijo, implica todo un estado físico, neurológico, o sea, neurofísico integral, ¿no? Entonces produce leche, cuida, etcétera. Okay. Ahora viene otra noticia también que se acaba de dar recientemente y que creo que es muy importante porque no sé si todo el mundo lo capta o lo entiende bien, pero es la suspensión de la emergencia por el COVID-19. ¿Qué significa? Que debido a la disminución importante y significativa de contagios de COVID a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud decidió que ya no estamos en contingencia, ya no estamos en un estado de emergencia. ¿Ok? Nada más. Evidentemente el número de contagios y el número de muertes y el número de camas utilizadas, etcétera, en este momento no es nada comparable con cuando estábamos en el pico de la pandemia. Sin embargo, y esa es la razón por la cual quiero tocar el tema hoy, este es un virus como si fuera la gripa, la influenza, ya está aquí, ya se quedó a vivir aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues evidentemente las vacunas, que por cierto ya anunció el gobierno que CONACYT ya tiene justamente 2 días después de que se declarara la suspensión de la emergencia internacional, CONACYT da a conocer que ya está disponible la vacuna Patria, hecha en México para mexicanos, o sea que ya no necesitamos comprarle a ningún otro país vacunas. Eso espero, porque pues México es capaz de eso más desde el punto de vista de ciencia y tecnología. Porque ¿qué entonces, doctor, qué hacemos ahora con el COVID? Mi mamá tiene COVID en este momento. ¿Sí? O sea, el hecho de que ya no hay emergencia no quiere decir que ya no haya casos de COVID. No quiere decir que algunos casos puedan incluso llegar a la muerte. Pero ya no es una emergencia nacional. Es como tener una enfermedad que se complica y la gente se muere, no sé, de pulmonía, de hepatitis, de úlcera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer todos los mexicanos, todos, absolutamente todos, es vacunarnos. Cada 6 meses, cada año, dependiendo de la edad, de las condiciones físicas, se llaman refuerzos para que precisamente si nos llegáramos a contagiar de COVID, no tengamos un cuadro tan severo que nos lleve al hospital o que nos lleve a la muerte. Sobre todo en la población de riesgo, que son los adultos, los pacientes con diabetes, los pacientes con problemas pulmonares, respiratorios, fumadores, etcétera. Particularmente ellos deben estar muy atentos a vacunarse, porque si les llega a dar el COVID estando vacunados, evidentemente el cuadro clínico puede ser un cuadro clínico benigno, manejable y pasajero. Sin embargo, no sé por qué razón hay gente en este país que inventa historias de conspiraciones y de que no sé qué,
el COVID, y que si las vacunas son malas. Ahí tienen a Djokovic, el tenista tan famoso, número 1 del mundo, que ahorita ya no es, creo, el número 1, que decidió no vacunarse tontamente, pero le prohibieron la entrada a muchos países y a algunos torneos por esa necedad, porque esto es una cuestión médica, no es una cuestión de creencias o de ideas o de convicciones, es una cuestión médica. Entonces, si ustedes quieren estar tranquilos con respecto al COVID, vacúnense. Vean que sus viejitos, sus mamás, sus papás, sus tíos, sus abuelos también se vacunen. En la menor oportunidad que tengan, voy y vacuno a mi familiar, porque esa es la clave para tener controlada la enfermedad por un lado, y por otro lado de que si nos enfermamos no nos va a dar un cuadro grave. Ahora bien, hay algunos que aún, a pesar de haber sido vacunados, pero por la edad o por alguna enfermedad subyacente, quiere decir preexistente, pueden complicarse. Bueno, en algunos centros como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya también existe una medicina contra el COVID. Antes no existía, ahora ya existe, un antiviral. Pero eso solamente lo tienen los hospitales del gobierno. No se puede comprar en farmacias. Entonces, sí, ya no hay emergencia nacional, pero hay que cuidarnos. Si yo sé que tengo COVID, pues uso cubrebocas y me quedo en mi casa para no contagiar. Si yo sé que mi esposa, mi pareja, mi novia tiene COVID, pues no la voy a ir a visitar durante una semana más o menos, y vamos a tener que seguir con ese protocolo de hacernos las pruebas hasta que salga negativo, y entonces podemos vernos. Es decir, el COVID cuando da, sigue comportándose de la misma manera, puede contagiar a la gente, y en algunos casos puede evolucionar a una enfermedad delicada que nos puede llevar incluso a la muerte. Sin embargo, con las vacunas esa posibilidad es muy baja. Por lo tanto, la vacuna es súper necesaria. Pero las medidas de aislamiento, las medidas de estarse monitoreando, de oye, me duele la garganta, me arde, ¿qué será? Ir con el doctor, y si se sospecha que puede ser COVID, pues hacerse una prueba, y si sale positivo, pues aislarse. O sea, no porque no estemos en emergencia significa que ya no vamos a hacerle caso. Entonces, yo me voy a despedir el día de hoy con una canción que se llama Riders in the Storm de los Doors, porque creo que tiene que ver con la tormenta que pasamos todos con la pandemia. Realmente nos pegó a todos, y si se puede ir mezclando la canción con mi voz nada más para oír de fondo el barco, el viento, las olas, cómo empieza ahí, y porque así empezó, y de repente se volvió un huracán, la pandemia, y ahora oficialmente eso ya acabó. Pero quedan algunos casos, queda el virus por ahí. No bajemos la guardia y no pensemos que ya somos inmortales. Ojalá y lo disfruten. Nos vemos aquí el jueves que entra en Ponchoterapia y 64 cosas más. Mucho gusto en saludarlos a todos. Felicidades a las mamás y sigamos adelante. Recuerden el dicho: cuídense. Hay que estar bien. ¿Para qué estar bien? ¿Para qué estar mal si podemos estar bien? Adiós. Into this world with
Esto se acabó. Nos vemos el próximo jueves de 9 a 10 en Ponchoterapia y 64 cosas más. No lo olvides. Hasta luego.